En una noche helada de febrero de 1998, los bosques de Tennessee se sentían como un mundo diferente, silencioso, frío y lleno de peligros ocultos. El viento cortante atravesaba los árboles como cuchillos, mientras tres exploradores experimentados, James Lewis, Alan England y Darrell Moore, se ajustaban más las chaquetas y se preparaban para un viaje subterráneo. Su amigo, Jerry Olsen, había encontrado recientemente una cueva misteriosa mientras caminaba, y esa noche habían decidido explorarla juntos. Ninguno de ellos sabía que, una vez que entraran en la oscuridad, la naturaleza pondría a prueba su fuerza, coraje y supervivencia como nunca antes. Antes de empezar el video, por favor suscríbete a nuestro canal. Como siempre, se recomienda la discreción del espectador. A medida que el grupo se acercaba a la entrada de la cueva, una ola de emoción nerviosa los recorrió. Lo que tenían ante ellos no era solo un agujero común en el suelo, era un desafío creado por la naturaleza misma. La boca de la cueva era apenas una rendija de solo 23 centímetros de ancho, lo justo para que una sola persona pudiera deslizarse a través de ella. Parecía casi como si la tierra se hubiera abierto y luego se hubiera cosido de nuevo, dejando solo una cicatriz estrecha. De pie sobre ella, los exploradores podían sentir el aliento frío de la cueva ascender, mezclándose con el aire invernal, haciendo que la abertura pareciera aún más inhospitalaria. Jerry Olsen, quien había descubierto la cueva por primera vez, señaló cuidadosamente la entrada. Todos se agruparon alrededor, inspeccionando la rendija. Desde arriba, podían ver una caída empinada justo dentro, un camino oscuro y sinuoso, que se desvanecía en las sombras. El diseño de la cueva no era directo, era un laberinto, curvado y en espiral, casi como un enorme sacacorchos de piedra desapareciendo en el corazón de la tierra. El primer descenso era de aproximadamente 3 metros, y luego había otra caída de 3 metros después de eso. No iba a ser fácil, no era un lugar que perdonara los errores. La entrada estaba mojada y resbaladiza, con condensación cubriendo la roca, lo que la hacía aún más peligrosa para tocar o sujetar. El musgo se aferraba a las piedras, y el olor a tierra húmeda era fuerte. Se sentía como si la cueva estuviera viva, guardando sus secretos del mundo exterior. A pesar de su experiencia, el grupo sabía que esta entrada era arriesgada. Colocaron su equipo con cuidado, cuerdas, arneses, mosquetones revisando cada pieza. Un movimiento en falso, en un espacio tan estrecho, podría volverse mortal rápidamente. Después de unos momentos de preparación silenciosa, decidieron que Alan England, el más pequeño y experimentado, iría primero. Los demás lo seguirían una vez que él hubiera pasado. Cuando Alan tomó una profunda respiración y se preparó para entrar, la cueva parecía esperarle, como una bestia observando su siguiente movimiento, paciente y silenciosa. Lo que había debajo era desconocido, pero solo había una manera de averiguarlo. Alan England estaba en el borde de la estrecha abertura, mirando la oscuridad debajo. A sus 63 años, era el miembro más viejo del grupo, pero seguía siendo fuerte, ágil, y, lo más importante, el más pequeño de tamaño, el único con una verdadera oportunidad de pasar por la rendija de 23 centímetros sin quedarse atascado. El viento frío azotaba alrededor de él, pero el escalofrío que recorría su espina dorsal no era solo por el aire invernal, era la sensación de adentrarse en algo desconocido, algo peligroso. Los demás se mantenían cerca, observando en silencio mientras Alan se ataba la cuerda alrededor de la cintura. Aseguraron el otro extremo a un ancla fuerte en la superficie, dándole una línea estable para guiarse hacia abajo. Cada movimiento tenía que ser perfecto. En un lugar tan estrecho, incluso el más pequeño de los errores podría atraparlo en un lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Tomando una profunda respiración, Alan se arrodilló junto a la entrada, giró su cuerpo hacia un lado, presionando los brazos contra su pecho. Las paredes rocosas lo rasparon de inmediato, frías y mojadas, atrapando su ropa. Pulgada a pulgada se deslizaba hacia la tierra, con las costillas comprimidas y las rodillas dobladas de manera extraña, moviéndose lentamente, un movimiento a la vez. Era como intentar forzar su cuerpo a través de un tornillo de piedra que no quería dejarlo pasar. La cuerda rozaba contra la roca húmeda, resbaladiza por la humedad, pero Alan mantenía un firme agarre, sintiendo su camino a ciegas hacia abajo. Su camisa y pantalones se empaparon rápidamente mientras se deslizaba más adentro de la abertura. Cada respiración se sentía más apretada, cada pulgada más difícil. Las paredes de piedra parecían presionar más contra él a medida que bajaba.
Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero solo fueron minutos, Alan pasó por la parte más estrecha de la rendija y cayó en una cámara un poco más grande. Su cuerpo dolía por el esfuerzo y su pecho se agitaba mientras inhalaba el aire frío y húmedo. Su lámpara frontal cortaba la oscuridad, revelando la siguiente parte de la cueva. Una caída empinada de 3 metros que se adentraba en sombras aún más profundas. Alan hizo una pausa, estabilizándose. Ya estaba dentro. En el momento en que Alan tocó el suelo de la pequeña cámara, sintió el verdadero agarre de la cueva. El espacio era apenas lo suficientemente grande como para estirar sus extremidades. Las paredes lo rodeaban, resbaladizas con la humedad fría que empapaba su ropa y se pegaba a su piel. Cada sonido parecía desvanecerse en la piedra, dejando solo el eco hueco de su propia respiración. Giró su lámpara hacia abajo, iluminando el siguiente pasaje. Otra caída empinada de 3 metros lo esperaba, llevándolo más adentro de los túneles serpenteantes de la cueva. El camino estrecho se torcía y giraba por delante, desapareciendo en la oscuridad como una serpiente que se oculta en su madriguera. El aire estaba espeso y pesado, lleno del olor húmedo de la tierra que parecía asentarse en sus pulsos. Los instintos de Alan le dijeron que tuviera cautela. A pesar de todos sus años de experiencia, sabía mejor que seguir solo más allá. La cueva ya mostraba su verdadera naturaleza, implacable, despiadada y llena de amenazas silenciosas. Un solo paso en falso podría atraparlo aún más profundo, donde ni cuerda ni mano podrían alcanzarlo. Ajustó su posición cuidadosamente, sintiendo la fría roca contra su espalda mientras se agachaba cerca del borde de la siguiente caída. Sus dedos recorrieron la superficie húmeda, buscando agarres, pero las paredes eran lisas y resbaladizas. Sin otra cuerda asegurada para el descenso, sería imprudente continuar. Un escalofrío agudo recorrió su cuerpo. Su ropa ya estaba empapada y el frío de la cueva comenzaba a hundirse en sus huesos. El frío no solo mordía su piel, sino que lo rodeaba como una mano invisible, apretando más y más con cada segundo que permanecía dentro. Sabía que tenía que retroceder. Esto no era miedo, era supervivencia. La cueva le había dado una advertencia, y Alan era lo suficientemente sabio como para escucharla. Se giró hacia el camino por el que había venido, preparándose para la parte más difícil de todas: subir nuevamente a través de la estrecha prisión de piedra que lo había engullido tan fácilmente al bajar. Lo que no sabía era que la verdadera lucha apenas comenzaba. Alan miró hacia arriba, hacia la estrecha rendija por la que había pasado. Desde el fondo parecía mucho más pequeña que antes, casi como si la cueva estuviera cerrando su boca para atraparlo dentro. Se limpió las manos mojadas en sus pantalones empapados, sintiendo cómo el frío profundizaba aún más en sus huesos. Cada segundo que pasaba dentro hacía que el aire se sintiera más frío, más pesado, más difícil de respirar. Agarró la cuerda con fuerza y plantó sus pies contra la pared resbaladiza de roca. Lentamente comenzó a subirse, los músculos tensos por el esfuerzo. Al principio parecía posible. Pulgada a pulgada ascendía más alto, con el corazón latiendo fuertemente por la concentración. Pero cuanto más se acercaba a la parte más estrecha de la rendija, más parecía la cueva empujar hacia atrás. Cuando Alan llegó al estrecho hueco, todo cambió. Las paredes de roca presionaban contra su pecho, sus costados, sus hombros. Apenas había espacio para moverse, ni siquiera para respirar. La gravedad, que lo había ayudado a deslizarse tan fácilmente, ahora trabajaba en su contra, aprisionándolo en la piedra como un insecto atrapado en ámbar. Cada empuje hacia arriba parecía hacer que la piedra apretara más. Intentó mover su cuerpo, girando hacia un lado, tirando con más fuerza de la cuerda, pero las paredes se negaron a dejarlo pasar. La superficie resbaladiza hacía imposible conseguir un buen agarre. Su ropa empapada se pegaba a su piel como una capa pesada, haciendo que cada movimiento fuera más lento, más pesado. Una calma pánica comenzó a infiltrarse en él. Sus músculos se estaban agotando, sus dedos temblaban por el frío y la fatiga. Cada respiración se sentía más superficial, la piedra presionando contra su pecho, negándose a darle espacio para inhalar completamente. Arriba, Luis y Moore podían ver a Alan luchando. Intentaron tirar de la cuerda para ayudarlo, pero no había espacio para liberarlo. Cada tirón solo lo encajaba más en la roca implacable. Era como si la cueva misma les estuviera advirtiendo: este es mi mundo ahora. Alan lo entendió. Ya no solo luchaba contra su propio cuerpo, estaba luchando contra la cueva, y la cueva no iba a dejarlo ir fácilmente.
Los brazos de Alan comenzaban a temblar ahora. Cada vez que intentaba empujar hacia arriba, la roca se negaba a dejarlo pasar. Su cuerpo estaba atascado, torcido en una posición que no dejaba espacio para moverse. Ya no solo estaba cansado, estaba agotado. El frío ya no era solo incómodo, era peligroso. Intentó de nuevo, tiró con más fuerza, cambió su peso, pero nada cambiaba. La estrecha rendija se había convertido en su enemigo. Lo apretaba como una trampa que se negaba a abrirse. Su ropa empapada agregaba peso, pegándose a las paredes húmedas, arrastrándolo hacia abajo. Respirar se estaba volviendo más difícil. No podía expandir completamente su pecho. Cada respiración era como una lucha, superficial y forzada. Desde arriba, Lewis y Moore le gritaban. Sus voces ahora sonaban distantes, amortiguadas por la roca y el miedo. Intentaron ayudar, tirando suavemente de la cuerda, animándolo a seguir. Pero cuanto más tiraban, peor se volvía. El cuerpo de Alan se atascaba más, sus costillas raspando contra la piedra. Cada tirón hacía que la roca lo apretara más. Fue entonces cuando Alan se dio cuenta de algo aterrador. Ya no estaba solo atrapado, estaba prisionero. La cueva no lo estaba dejando salir, y no importaba cuánto empujara, girara o tirara. La estrecha abertura se había vuelto demasiado apretada para escapar solo. El mismo camino que lo había recibido con la ayuda de la gravedad se había convertido en una pared impenetrable contra su regreso. Su cuerpo, ya frío y tembloroso, perdía fuerza rápidamente. La cueva estaba ganando. Su mente comenzó a correr, pensamientos destellaron como rayos. ¿Y si no puedo salir? ¿Y si la ayuda llega demasiado tarde? Llamó débilmente, con la voz temblorosa. No puedo hacerlo. Necesitan ir a buscar ayuda. No fue un grito de miedo, fue una decisión. El momento en que Alan aceptó la verdad. Si permanecía allí mucho más tiempo, no sobreviviría. Lewis y Moore no perdieron ni un segundo. Sin decir palabra, giraron y corrieron a través del bosque, corriendo contra el tiempo para conseguir ayuda. Detrás de ellos, la cueva permaneció en silencio, manteniendo a Alan en su agarre, más fría que nunca. Lewis y Moore corrieron a través del bosque helado, sus botas resbalando sobre parches de hielo. No hablaron. No era necesario. Ambos sabían que cada segundo que perdían podía costarle la vida a Alan. El aire frío de la noche ardía en sus pulmones mientras corrían. Las ramas arañaban sus chaquetas, y el bosque parecía interminable, pero no se detuvieron. En algún lugar detrás de ellos, atrapado dentro de la estrecha boca de la tierra, su amigo se estaba congelando, solo, y se le agotaba el tiempo. Finalmente llegaron a la casa de Jerry Olsen, una pequeña cabaña escondida en lo profundo del bosque. Sin perder un momento, tomaron el teléfono y llamaron para pedir ayuda. Sus voces estaban sin aliento, pero claras. Tenemos a un hombre atrapado dentro de una cueva. Está congelándose. Necesitamos rescate. Ahora. En el otro extremo, el equipo de rescate de cavernas de East Tennessee entró en acción. Esto no era solo un rescate común, era una carrera contra la hipotermia, el agotamiento y el tiempo mismo. En minutos, un equipo de espeleólogos expertos empacó su equipo, cuerdas, calentadores, suministros médicos, equipo especial de arrastre, y se dirigieron hacia la cueva. De regreso en la cueva, Alan seguía atrapado. El frío ya no solo lo mordía, estaba hundiéndose en sus huesos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus manos se habían entumecido. El tejido empapado de su ropa se había convertido en una armadura helada, robando lo poco de calor que le quedaba. Las paredes a su alrededor parecían cerrarse más. Apenas podía moverse. Respirar ahora requería esfuerzo, como si la misma cueva lo estuviera apretando, quitándole la vida. Los minutos se arrastraban en interminables periodos de sufrimiento silencioso. Luchaba por mantenerse despierto, sabiendo que si se dejaba llevar, el frío lo reclamaría. El tiempo se deslizaba entre sus dedos, como el calor deslizándose del cuerpo de Alan. A lo lejos, los primeros sonidos de ayuda se acercaban, los faros brillando a través de los árboles oscuros, las botas crujiendo sobre el suelo helado, voces urgentes cortando la noche. ¿Pero llegarían a tiempo? El equipo de rescate se movió rápido, pero con cuidado. Llegaron a la entrada de la cueva, iluminando con sus potentes lámparas de cabeza la rendija negra en el suelo. Un solo vistazo les dijo todo. Esto no sería un rescate común. Rápidamente prepararon su equipo. Cuerdas más fuertes fueron ancladas. Dispositivos especiales de arrastre fueron instalados sobre la rendija.
Sabían que debían ser gentiles, ya que en un espacio tan estrecho, incluso el menor error podría aplastar a Alan o causarle una lesión grave. Uno de los rescatistas, el más delgado de todos, se deslizó a mitad de camino por la rendija para llegar hasta Alan. Cuando vio el rostro pálido de Alan y su cuerpo tembloroso, habló suavemente, tratando de mantenerlo despierto. Los labios de Alan estaban azules. Su cuerpo temblaba tanto que apenas podía sostener el termo con la bebida caliente que le bajaron. Tomó lo que pudo, pero el calor parecía demasiado pequeño contra el agarre helado de la cueva. No había tiempo que perder. Los rescatistas envolvieron cuidadosamente a Alan con mantas térmicas adicionales y ropa para atrapar cualquier calor corporal que le quedara. Luego, le sujetaron arneses especiales en el pecho y la cintura, preparándose para sacarlo pulgada a pulgada, con dolor. Las poleas crujieron bajo la tensión mientras el equipo comenzaba a izarlo. Fue lento, muy lento. Cada tirón tenía que ser medido, cada ajuste calculado. Las paredes de piedra eran implacables, raspando el pecho de Alan, presionando contra sus costillas, golpeando sus hombros con cada pequeño movimiento. Alan apretó los dientes, aguantando el dolor. Sabía que cualquier movimiento brusco podría empeorar las cosas. Su fuerza casi se había ido, pero se obligó a mantenerse alerta, a ayudar a los rescatistas moviendo su cuerpo cuando ellos lo necesitaban. Arriba, los rescatistas trabajaban con total concentración, sin gritos, sin pánico, solo un esfuerzo tranquilo y determinado para vencer el reloj y salvar a un hombre del frío y aplastante corazón de la tierra. Alan no sabía cuánto más podría aguantar, pero afuera la ayuda tiraba de la cuerda y no iban a dejarlo ir sin luchar. La batalla para liberar a Alan no solo era contra la roca, sino contra el tiempo, el frío y la fuerza de Alan, que se desvanecía. Los rescatistas apretaron más las cuerdas, ajustando las poleas con cuidado. Cada movimiento tenía que ser lento, controlado y exacto. Un tirón incorrecto podría aplastar a Alan contra las paredes implacables. El mundo de Alan se había reducido a unos pocos centímetros de espacio, una lucha por cada respiración. Su ropa empapada se pegaba a él como cadenas. Su piel estaba raspada y roja por la áspera piedra, y sus músculos gritaban de dolor. Su corazón latía débilmente, no por miedo, sino por pura agotamiento. Los rescatistas le hablaban constantemente, lanzando palabras de aliento. «Sigue con nosotros, Alan. Lo estás haciendo genial. Ya casi llegamos». Sus voces se convirtieron en una cuerda tan fuerte como la que lo izaba hacia arriba. Pulgada a pulgada, el equipo trabajaba. La rendija no quería soltarlo. Luchaba con cada rasguño, con cada enganchón, como si la tierra misma estuviera intentando mantener a Alan dentro. A veces, la cuerda se movía ligeramente, haciendo que el cuerpo de Alan se presionara dolorosamente contra la piedra. Mordió fuerte, conteniendo los gritos de dolor, enfocándose solo en sobrevivir un tirón más, un momento más. Los rescatistas ajustaron nuevamente, aliviando la presión, buscando mejores ángulos. Estaban sudando a pesar del aire helado, usando toda su habilidad para burlar el agarre de la cueva. Los minutos se sentían como horas. Entonces, finalmente, los hombros de Alan despejaron la parte más estrecha de la rendija. Con un último tirón coordinado, el equipo lo sacó de la prisión de piedra. Cuando Alan salió al aire libre, un débil sonido escapó de sus labios. Medio suspiro, medio risa de puro alivio. Colapsó sobre el suelo frío, temblando incontrolablemente, pero vivo. Arriba de él, las estrellas brillaban en el cielo invernal, y por primera vez en horas, Alan pudo respirar libremente. Estaba golpeado, estaba roto, pero había sobrevivido a la bestia. Alan permaneció en el suelo frío unos momentos, su cuerpo temblando por el agotamiento y el frío. Cada músculo le dolía, cada respiración ardía, pero el aire fresco contra su rostro se sentía más dulce que cualquier cosa que hubiera conocido. Arriba de él, el equipo de rescate se reunió, envolviéndolo en gruesas mantas, hablándole suavemente, revisando su pulso, asegurándose de que estuviera a salvo. Poco a poco, con su ayuda, Alan se puso de pie. Sus piernas temblaban bajo él, pero se negó a ser cargado. Paso a paso, apoyándose fuertemente en los rescatistas, comenzó a caminar hacia los vehículos de rescate que lo esperaban. Cada paso lejos de la cueva era una pequeña victoria, un recordatorio de que había vencido a algo que la mayoría de las personas nunca se atreverían a enfrentar.